Hola, buenos días, Samuel, ¿cómo vas? De pronto tienes alguna duda, alguna pregunta. ¿Cómo te fue con los filtros? ¿Los pudiste culminar? ¿O no? ¿Cómo te fue con los filtros? Sí, se me complicó un poco lo de las fechas de los años. ¿Cuál sería ese punto? ¿El punto 6 de pronto con antigüedad mayor a 20 años? ¿Y el punto 7 te quedó bien o ese también te presentó alguna dificultad? Bueno, en ese caso, es este. Los contratistas era este. En el punto 6 nos dice que filtremos para mostrar los empleados que tienen una antigüedad mayor a 20 años y estos los copiemos en una hoja nueva. Lo único que nosotros tendríamos en este caso para evaluar si el empleado tiene más de 20 años de antigüedad es justamente la fecha. Podríamos entonces en este caso decir que si filtramos la fecha, si hacemos un filtro de fecha, para empleados que estén antes, ¿cierto? Antes de, hoy es, digamos, 20 de octubre de 2000, no, del 2021, del 2001. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que estamos buscando personas que estén antes a esta fecha, al 20 de octubre del 2001, 20 años antes, considerando la fecha actual. Aceptamos y en este caso nos diría que tenemos 4 empleados que están cumpliendo con esas características. Entonces repito el proceso. Desde la fecha vamos a aplicar un filtro en el cual le vamos a decir que estamos buscando personas que estén, personas que estén antes de una fecha dispuesta. Esa fecha podríamos definirla como el 20 de octubre del 2001, 20 años atrás. Y en este caso obtendríamos el resultado de 4 personas que cumplen con ese requisito. Copiamos en una hoja nueva con una antigüedad mayor a 20 años. Y en el caso de el siguiente, podríamos decir lo siguiente. Para mostrar los empleados que tienen ingresos superiores a 1.500.000 y que tienen una antigüedad mayor a 5 años. Bueno, sería casi lo mismo, ¿no? Podríamos entonces decir que
Estamos buscando personas cuyo ingreso, ¿cierto? La columna del ingreso, que la columna del ingreso tenga un filtro de número mayor que, porque debe ser un salario superior, mayor que, mayor de 1,500,000, 1, 2, 3, 1, 2, 3. El ingreso, el valor del ingreso es mayor que 1,500,000. Aceptamos por aquí. Y en este caso, por ejemplo, visualmente podemos ver que solo hay una persona. Ah, no, hay varias. No, hay varias, perdón. Hay cuatro personas que cumplen con el requerimiento. Le decimos que en la fecha deben ser personas que estén más de 5 años o que lleven más de 5 años. Así que deben ser personas que estén igual en el 20 de octubre del 2016, perdón, 2016. 5 años. Debe ser anterior a esta fecha. Si consideramos esos dos campos, podríamos decir que tenemos 4 personas que cumplen con esos datos. Copiamos por acá, bueno, ya aprovechemos que es el último, copiamos por acá y pegamos por acá diciendo que son personas con una antigüedad mayor a 5 y que además son un salario y con un salario mayor a 1,500,000. 1, 2, 3. Bueno, de pronto ahí aclaré las dudas o quieres verlo más detalladamente o allí estaría bien. El de los 5 años y el 1,500,000. Ah, ok. Contratista, sí es este. Listo, aquí hay que evaluar los dos filtros que estábamos hablando. El ingreso tiene que ser mayor a 1,500,000 y la fecha de contratación debe ser superior a 5 años. Entonces, basado en eso, nosotros deberíamos filtrar para que el ingreso, en los filtros de número, tendríamos que decirle que sea mayor que, filtro de número mayor que, y aquí digitamos el valor que estamos buscando, personas que tengan un salario mayor a 1,500,000. Aquí 1,500,000, 1, 2, 3 más, y aceptamos en este caso para el salario o para el ingreso. Y en el caso de la fecha, el mismo ejemplo o basándonos en el mismo ejemplo que hicimos, podríamos decirle que en el filtro de fecha estamos buscando personas que estén antes del 20 de enero, del 20 perdón, se me fue la paloma, de octubre del 2016, 5 años atrás. Aceptamos por acá y esos serían los resultados, los 4 resultados que obtendríamos al aplicar esos dos filtros. Aunque de pronto a ti te dé 3 o puede que te dé más por las 3 personas que agregamos. Entonces depende mucho en las fechas que los hayas puesto a estas 3 personas al final. ¿Hasta allí es más claro?
¿De pronto alguna pregunta hasta allí? Profe, siempre en las fechas debemos ingresar una fecha próxima. Sí, señor. Si es necesario que evaluemos el punto sobre el cual vamos a hablar. Puede ser entre una fecha y otra, puede ser antes de una fecha, puede ser que, por ejemplo, solo quieras consultar las personas del mes de abril. Depende mucho de lo que tú quieras consultar en este caso, pero siempre es necesario indicar como la fecha. Regálame un segundo, por favor. Pero ya te funcionó, ¿sí? ¿O aún no? Listo, muy bien. Entonces vamos a realizar el siguiente procedimiento, que sería este. ¿Sabes trabajar formas? Es decir, ¿logras desarrollar ese panel que está allí propuesto? Samuel, sí, es exactamente lo mismo que el Word. Entonces, si quieres, por favor, ve desarrollando este y ya regresamos para que hagamos entonces los hipervínculos que nos permitan conectarnos a estas hojas. ¿De acuerdo? Listo, entonces ya vuelvo.
¿Cómo va, Samuel? Listo, vale. Cuando termines me avisas, por favor, para mostrarte bueno, cómo se insertan en este caso los hipervínculos y terminaríamos esta primera guía. Listo, listo, muy bien. Excelente, excelente trabajo. Entonces, bueno, nosotros tenemos varias formas de trabajar los hipervínculos en Excel. ¿Un hipervínculo qué es? Un hipervínculo es la forma rápida en la que accedemos a un lugar diferente, a un lugar diferente. Un vínculo o un hipervínculo, por decirlo o llamarlo de alguna forma o de alguna manera. Ok, listo. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué es un hipervínculo? Cuando nosotros estamos navegando en Internet, no sé, por ejemplo, en esta página que nos toman como ejemplo en la guía del tiempo o de la instituto, cuando yo, por ejemplo, hago clic a zona de acceso de estudiantes y me direcciona automáticamente a otra página, eso es un vínculo. Es la forma rápida en la que accedemos a una información determinada. Ahora, por ejemplo, aquí hay dos ejemplos o hay varios ejemplos. ¿Cómo podemos acceder rápidamente a la hoja donde almacenamos las personas de Bogotá? ¿Cómo guardamos o cómo accedemos a los empleados de 25 a 39 años? A la página del tiempo rápidamente o a la página de la institución rápidamente. En el caso de, por ejemplo, las personas que están en Bogotá, es una hoja que está dentro del mismo Excel que estamos trabajando. Damos clic derecho sobre la forma que creamos hace algún momento y seleccionamos un botón que se llama hipervínculo. Damos clic en la palabra del hipervínculo y aquí nos hacen una pregunta. Bueno, nos preguntan dónde vamos a generar o dónde está almacenado ese dato. Está en un archivo diferente porque no solamente podemos conectarnos a páginas web,
también podríamos enlazarlo, por ejemplo, para conectarlo a un Word o a un PDF. Un lugar de este documento, que es precisamente lo que queremos hacer, porque la hoja que estamos buscando se encuentra en el Excel que estamos trabajando. Y aquí, por ejemplo, nosotros podríamos seleccionar Bogotá. Entonces diríamos nosotros que, como estamos buscando los empleados que filtramos en Bogotá, ese documento está dentro de este mismo Excel en una hoja que se llama Bogotá. Para ello la nombramos, o por eso la importancia en este caso de nombrar las hojas. Cuando nosotros demos clic en aceptar, cuando hagamos clic en esta forma de empleados de Bogotá, veamos que automáticamente lo que pasa es que nos lleva directamente a las personas de Bogotá. ¿Dónde está el panel? Acá está el panel. Entonces veamos, cada vez que yo haga clic aquí, de forma automática pasaré a la hoja donde están esos filtros. Mismo procedimiento que tendremos que hacer con los empleados de 25 a 39 años y con cada una de las formas que estamos viendo allí. Por ejemplo, aquí, hipervínculo. Nuevamente estamos hablando de un lugar de este documento de empleados que están entre 25 y 39 años. Lugar de este documento, seleccionamos la hoja deseada, aceptamos, damos clic en otro lugar de Excel para que se guarde el cambio y nuevamente damos clic sobre la forma. Solamente personas que tengan en este caso una edad de acuerdo a lo que indicamos. Listo, entonces, por favor, realiza cada uno de los accesos. Cuando llegues a estos dos del final, me avisas, por favor, para poderte ayudar con esos dos o explicarte la forma en la cual lo vamos a trabajar. Listo, veo que ya lo terminaste. Listo, súper bien. Bastante rápido, bien. En este caso, por ejemplo, para dirigirnos a la página del tiempo, voy a copiar el enlace de una vez que ya lo tenemos por acá. O nos copiamos, por ejemplo, este. El otro lo podemos digitar, eltiempo.com. Entonces, de la misma forma en la que lo hicimos hace algún momento, damos clic derecho, damos clic en el hipervínculo, damos clic en el hipervínculo y en este caso vamos a decirle que estamos buscando un archivo o página web existente. Y aquí, por ejemplo, donde nos dice dirección, que es el campo inferior, que es el campo de abajo, vamos a escribir o vamos a digitar www.eltiempo.com o cualquier página que nosotros, en este caso, queramos visualizar. Damos clic en aceptar, damos clic en un lugar diferente en Excel para que se guarde el cambio y nuevamente verificamos dando clic sobre el enlace que acabamos de crear. Entonces, automáticamente podemos ver que nos crea la página del tiempo o que nos lleva a la página del tiempo. Lo mismo si lo hacemos para, por ejemplo, la página del instituto. Clic derecho, hipervínculo,
Aquí está, dirección. En este caso le voy a dar control V porque ya la tenía copiada. institutotecnisistemas.com y le damos a aceptar. Listo, entonces le damos a aceptar, verificamos el link y allí se encuentra pues, la apertura de la página, en este caso que estábamos solicitando. Ya podríamos nosotros cerrar esto. Entonces, ¿ya te funcionaron los dos que estábamos buscando? ¿O los dos enlaces? Pues puede ser cualquier página, no necesariamente tiene que ser esa, puede ser la que tú quieras. No, no importa, pues déjale el enlace listo y ya lo demás lo puedes ver más adelante. Listo, bien. Entonces ya con eso nosotros podríamos finalizar la guía número 6, creo que es esta, donde definiríamos cada uno de los procesos que nos estaban solicitando. Vimos vínculos, cómo hacer filtros, cómo llenar, o bueno, cómo traer datos externos desde otro lugar. Vimos las funciones concatenar, vimos las funciones número romano, número árabe, definimos o parametrizamos lo que son los formularios, agregamos y eliminamos botones de herramientas, y eso nos permitiría a nosotros desplazarnos a la guía número 7. Listo. ¿Qué es necesario para que podamos hacer la guía número 7? Bueno, vamos a ver funciones. Nos vamos a enfocar principalmente en desarrollar funciones y un poquito de análisis de cómo podemos resolver ese tipo de funciones. A medida de que Excel va avanzando, por decirlo de alguna forma, a medida que vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que principalmente vamos a necesitar la generación del análisis para resolver algunas dudas o preguntas o algunas circunstancias que se puedan presentar. En este caso puntual, la idea es que veamos funciones días.em, si fecha, días.lab, .intl, hoy, ahora, formato de fecha y hora, funciones de texto, la función sí, aunque esa función la verdad la vamos a ver mañana, función día, mes, año, fecha, y el formato condicional que ya vimos hace algún ratico, que fue cuando aplicamos las celdas en morado y en azul. Entonces sería como repetir ese proceso para recordarlo. ¿Qué necesito que por favor hagas? En este caso necesito que por favor me ayudes haciendo esta tabla. Con eso podemos desarrollar el procedimiento. Sí, ya podría cerrar la 6, guardarla para que la pueda subir a la plataforma ahorita más ratico que terminemos la 7.
Listo, esta es la guía que necesitamos hacer ahorita. Esto tampoco nos sirve y esto tampoco nos sirve. Listo, esto es lo que necesitamos. Guardemos esto, listo. O si quieres te la envío, pues depende cómo ya vayas con la tabla. Es que me sirve más enviártela porque es que no solamente es esta tabla, sino son tres, son dos más. Espérame, dejo de compartir para no mostrar la cédula. Te la voy a enviar al correo de Tecnisistemas, ¿vale? ¿Y dónde estás? Que no te veo. Dos, tres, nueve. Aquí estás. ¿Dónde está? Acá está. Listo, si quieres entonces descarga esas tres tablas para que nos rinda, bueno, porque pues ya están más fácilmente allí. Puedo cerrar esto, cerramos esto sí lo necesitamos. Cuando la tengas me avisas, por favor.
Listo, bien. Entonces, el primer punto, ingresamos a Excel, cambiamos el nombre de la hoja, esa, bueno, ya hicimos la tabla. A las columnas fecha de inicio y hora de inicio, aplíqueles el formato celda o en el formato de celda, tipo fecha corta y hora. Lo que estamos viendo acá, por ejemplo, es que tenemos una fecha que realmente no parece una fecha. En este momento nos están presentando un número, 42.844, 42.855, o aquí posiblemente tenemos 0,333, perdón. Y aquí va a pasar algo muy similar, nos muestra valores como decimales, 0,417, por ejemplo. No necesariamente esto significa que esté mal, lo que pasa es que está mal aplicado en cuanto al formato se refiere. Si nosotros seleccionamos una o todas de una vez, voy a hacer este primer ejemplo con una sola. Si seleccionamos una de estas celdas que está almacenando una fecha, pero está en un formato diferente, lo único que hacemos es corregirla mediante el formato de la celda que encontramos en la casilla del número. Entonces, en vez de número, le decimos que es una fecha corta o una fecha larga, dependiendo, y automáticamente se convierte en lo que nosotros conocemos como una fecha. Lo mismo va a pasar si tomamos cualquiera de estas celdas o todas las celdas de la hora y le decimos que en el formato lo vamos a convertir a una hora. Ahora sí nos dice que son las 3:30 de la tarde y eso nos permitiría cambiar ese formato para almacenar los datos de forma correcta. Vuelvo y lo hago para todos los demás. Selecciono todos los datos que conciernen a la hora, toda la columna, me desplazo al formato y aquí lo cambio para que me quede en hora. Y para las fechas, tal como lo hicimos hace algún momento, seleccionamos todas nuestras fechas y le decimos que lo vamos a convertir a fecha corta. Y eso nos permitiría, en este caso, culminar con el objetivo de obtener bien los resultados. ¿Vale? Hasta ahí de pronto alguna pregunta, alguna duda. ¿Vamos bien? ¿No vamos bien? Listo, excelente. Muy bien. Lo siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen día de la semana. Podríamos nosotros tomar el calendario y ver qué día de la semana fue el 19 de abril del 2017 o el 15 de abril del 2017. Hay una forma en la cual lo podemos llevar a cabo en Excel. Excel va a tomar esa fecha y la va a convertir a un número de tal forma que nosotros podríamos determinar qué día de la semana fue ese número. Por ejemplo, si es, no, entonces aquí no. Si hablamos de que el número es 1, nosotros podemos decir que el día fue domingo. Bueno, realmente hay muchas formas en las cuales podemos hacer este procedimiento y esta es una de ellas. Si nos aparece 2, significa que ese día fue un lunes. Si aparece 3, será un martes y así de forma consecutiva hasta que lleguemos al día 7, donde sería sábado. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos lo siguiente, si nosotros decimos que este día de la semana, que la fecha inicial, perdón, se me olvidó la función, qué pena. Si nosotros utilizamos la función día sem, y seleccionamos una fecha cualquiera, que para este caso es la primera, el 19 de abril, cerramos el paréntesis y damos Enter, cerramos el paréntesis y damos Enter, observamos, por ejemplo, que nos dice que es 4.
El 4 correspondería al día miércoles, o nosotros ya podríamos determinar con lo que estábamos hablando hace algún momento, que ese día fue un miércoles. Aquí, por ejemplo, entonces el 24 de abril fue un lunes y el 15 de abril fue enero, febrero, marzo, abril, sí. El 15 de abril sería en este caso un sábado del 2017. Pero no solamente existe esta forma de lograr convertir los datos a un número que nosotros queramos. Vamos a ver diversas formas en las cuales podemos darle un formato diferente o establecer las condiciones de una fecha, principalmente en Excel. Voy a revisar por acá. Listo. Es que a veces no me suena cuando llega un mensaje, a veces sí, entonces no sé a veces. Bueno, la fecha de finalización y entrega del reporte. Las fechas tienen una particularidad también y es que también nos sirven para aplicar operaciones básicas, pero no todas, algunas muy puntuales. Realmente dos, operaciones básicas. Nosotros podríamos realizar operaciones básicas también con fechas. Esas operaciones básicas se basan en que podemos sumar o podemos también restar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fecha inicial, no sé, el 30 de octubre del 2010, no sé, por poner un ejemplo, va a ser una fecha cualquiera. Si nosotros tomamos esa fecha, iniciamos una fórmula como siempre lo hemos hecho con el símbolo igual, seleccionamos la fecha y, por ejemplo, le sumamos 2, ¿qué pasaría? Entonces, lo que sucede es que estamos sumando 2 días a la fecha en la cual estamos iniciando o en la cual estamos estableciendo nuestra labor. Entonces, 30 de octubre, el 31, un día, el 1 de noviembre, segundo día, allí estarían la suma de los 2 días. Si, por ejemplo, a esta misma fecha nosotros ya no le sumamos 2 días, sino que le sumamos 30, entonces 30 días, la fecha de noviembre, el 1 de noviembre más 30, estamos sumando 30 días. Siempre la suma que se hace en fechas, o la resta en este caso, siempre se lleva a cabo en días. Entonces aquí vemos que si sumamos 30 días, eso nos permite cambiar de mes, aunque seguimos hablando del primero, del día 1 del mes. Solamente que como estamos sumando 30, cambiamos en este caso. Lo mismo pasa, por ejemplo, si nosotros a este valor le sumamos 365 días. A una fecha cualquiera le sumamos 365 días. Entonces nos queda exactamente la misma fecha, pero como estamos sumando esa cantidad de días, lo que hacemos es cambiar de año. Y lo mismo va a pasar si nosotros aplicamos esa misma operación básica, pero en este caso quitándole días. Por ejemplo, a esta fecha le voy a quitar 65 días. Entonces, menos 65. Y nos diría que de diciembre pasamos a septiembre en el mismo año. ¿Por qué? Porque estamos restando días en el calendario. Entonces, las fechas también nos permiten realizar, en este caso, operaciones básicas, tanto sumas como restas. Aquí nos dicen, por ejemplo, cuál sería la fecha de finalización y entrega de reporte. Nosotros tenemos una fecha inicial en la cual debemos desarrollar una tarea. ¿Cuál es la tarea? Limpiar con los computadores, los mouse o bueno, cada uno de los elementos que están en la sala. Según lo previsto, deberíamos nosotros demorarnos 5 días en la tarea de limpiar los computadores, 3 en la de los monitores y 7 en la de los teclados. De la misma forma en la cual lo elaboramos, nosotros podríamos decir que si a la fecha inicial le sumamos los 5 días que me demoro haciendo la tarea, observemos por favor la fecha inicial, el 19 de abril, más los 5 días que me demoro haciendo la tarea, diríamos que estamos culminando esa tarea el 24 de abril del mismo año. Y si arrastramos esos datos para todos los demás,
culminaríamos con el reporte que nos están solicitando. ¿Cuándo deberíamos acabar la tarea? Recordemos entonces la fecha inicial, que es B4, más los días previstos en la tarea o en la ejecución, que en este caso corresponden a 5. Por tanto, estamos sumando la segunda casilla, que sería E4. ¿De pronto hasta ahí alguna pregunta, Samuel? Lo de los días de la semana, la función o a qué, ¿cuál sería la pregunta en este caso? Ya entendí, pero me gustaría que me la forma. La función de DSM, ¿sí? Ah, ok. Listo, entonces aquí tenemos la función planteada. Un segundito. Ahora sí. Tenemos la función DSM, ¿cierto? En donde simplemente, o el argumento de esa función, es decir, lo que va dentro de la función es una fecha específica. El fin de esta función es que nos brinde o que nos diga, que nos indique qué día de la semana fue, de acuerdo a que el domingo lo consideramos como el día 1, o Excel lo considera así como el día 1, el lunes sería el segundo día y así de forma consecutiva hasta que lleguemos al día sábado, que sería el 7. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos evaluando esta fecha, 15 de abril del 2017, cuando pulsamos la tecla Enter, automáticamente nos dice que fue el 7. Eso quiere decir que esta fecha en ese momento fue un sábado. Esa es como esa es como la forma en la que funciona. Sin embargo, hay otras formas de determinar qué día de la semana fue una fecha específica. No para que me lo muestre como un número, sino para que me lo muestre, por ejemplo, con la letra. Entonces, para que en vez de que me diga 1, me muestre la palabra completa, me muestre la palabra domingo. Es lo que vamos a ir trabajando, como las diferentes formas en las que podemos llegar a un desarrollo. Si estamos realizando una nómina, tenemos en cuenta el calendario o el mes. De acuerdo al código del trabajo, entiendo que se liquida con 30 días. Independientemente si febrero tiene 28 o si octubre tiene 31. Según ese decreto, según entiendo, se liquida siempre sobre 30 días. ¿De pronto tienes alguna otra pregunta? Sí, pero la fórmula SEM nos toma siempre los 30 días. La fórmula SEM, no. Sí, la fórmula SEM, es que la fórmula SEM toma es las semanas, no se ve mucho con los meses. Ya cambias, por ejemplo, cuando los estamos sumando, que tenemos 31 días, o bueno, si tenemos 29 y le sumamos 2, sí nos da el 31 porque tiene 31 días. Pero aplicados a la nómina realmente, según entiendo, son 30 días liquidados, independientemente de la cantidad de días que tenga el mes.
pero en el día de la semana o en esa función puntualmente no interfiere. Regálame, porfa, entonces, ¿cuál es la próxima realización sugerida? ¿Cuánto me daría ese valor para los computadores? ¿Cuál sería la fecha? ¿Cuál sería el valor o qué resultado te da a ti aquí en esta celda? Según lo que estábamos viendo. De la primera sería 22 de agosto del 2017. Listo, verifiquemos. Perdón. 22 de agosto del 2017. Excelente, muy bien. Eso es. Entonces, de la fecha de finalización, simplemente le sumamos los días en los que se supone que debemos volver a hacer esta tarea. Entonces, en 120 días deberíamos volver a hacerla. Por tanto, tendríamos que empezar esa tarea aproximadamente el 22 de agosto. Lo completamos para todos los datos y allí estaría nuestro resultado. El informe. Entonces, en el informe, genere una fórmula que permita hallar la fecha de finalización y la entrega de reporte de acuerdo a los días de duración de la revisión. Ese punto ya lo hicimos. Genere una fórmula para calcular la próxima realización sugerida. Ese punto también ya lo hicimos. Inserte una nueva hoja y cambie el nombre por informe. Listo. Elabore la tabla de datos mostrada en la zona tabla de procedimiento 2, que es la que estamos viendo, en la parte inferior. Elabore las funciones que permitan fijar la fecha y hora actual del reporte. Punto 4. Sin copiar, trae la fecha del último mantenimiento con la fecha para la próxima realización de la revisión que se encuentra en la hoja cronograma. Sin copiar, trae la fecha del último mantenimiento con la fecha para la próxima realización de la revisión. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, para determinar cuál fue la fecha o para ingresar directamente la fecha en Excel sin que nosotros tengamos la necesidad de digitarla, por decirlo de alguna forma. Estando muy cerca, regálame un segundo, por favor. Listo, aquí ya sigue un poco mejor. Para que nosotros no tengamos que insertar directamente la hora, en este caso, perdón, la fecha, podemos ingresar o utilizar la función hoy. Dentro del paréntesis no vamos a incluir nada, simplemente vamos a abrir y cerrar el paréntesis o simplemente con abrirlo y dándole enter nos va a funcionar. Entonces aquí observen por favor que automáticamente me muestra cuál es la fecha de hoy. Recordemos, igual digitamos la palabra hoy, abrimos y cerramos el paréntesis o después de que lo abramos simplemente le damos la tecla enter para que él lo cierre solo. Y en el caso de la hora, podemos utilizar la función hora, donde nos piden cuál es el número de serie que vamos a utilizar. Por ejemplo, es que aquí depende mucho de la zona horaria. Regálenme un segundito, les muestro cómo es fácil consultar ese tipo de detalles cuando de pronto no nos acordamos.
Aquí está. Entonces aquí nos dan una descripción, para qué sirve, cuál es la forma en la que podemos ingresar los datos. Observemos, por ejemplo, que aquí hay algunos ejemplos de cuál es la forma en la que podemos nosotros ingresar esos datos. Aunque, por ejemplo, si nosotros queremos ingresar la hora, básicamente nos están diciendo que tenemos que insertarla nosotros directamente. Escribir, por ejemplo, 6:45 p.m. No es que la genere por sí sola, o como, por ejemplo, si lo hizo la función de hoy. Cuando necesitamos normalmente contemplar la hora, lo más fácil y lo más sencillo es utilizar la función ahora. Igual, la palabra ahora abrimos y cerramos el paréntesis. Dentro del paréntesis tampoco tendríamos nosotros que digitar nada. Simplemente le damos Enter y aquí, por ejemplo, nos dice que son las 12:46. Yo, por ejemplo, aquí le podría decir que solamente quiero ver la hora o que quiero solamente consultar la hora para que automáticamente me elimine la fecha porque ya la estábamos mostrando. Recordemos, aquí podemos utilizar la función hoy, abrimos y cerramos el paréntesis, y para la hora podemos utilizar la función ahora. Lo único que hacemos es modificar el formato para que la función nos quede solamente con la hora determinada. Luego nos dicen que tenemos que utilizar o traer la fecha del último mantenimiento reportado, sin copiarla. Es decir, necesitamos una fecha que se encuentra en esta casilla o en estas columnas y necesitamos llevarla a esta hoja que se llama informe, pero no la podemos copiar. Debemos llevarla o generarla de forma automática. Sin copiar, trae la fecha del último mantenimiento como la fecha para la próxima realización de la revisión. Entonces nos están pidiendo, en este caso, la próxima realización. Muy sencillo. Cuando necesitamos traer un dato que se encuentra en otra hoja, lo hacemos de la siguiente forma o de la siguiente manera. Iniciamos con el símbolo igual, como siempre lo hemos venido desarrollando. Cambiamos nuestra página, en este caso corresponde a la hoja del cronograma, y seleccionamos la celda que queremos incluir, por ejemplo, el 22 de agosto del 2017. Damos clic en esa celda, porque esa celda es la que al menos en este punto nos están solicitando. Pulsamos la tecla Enter y observemos que automáticamente nos trae la misma fecha que teníamos en la otra hoja. No es necesario que hagamos este procedimiento para cada una de estas celdas. Lo que podemos hacer en este punto es seleccionar la que ya ubicamos, la que ya trajimos, y desplazarlo con el controlador de relleno para todas las demás. Y allí estaría el procedimiento o ese primer procedimiento que estamos haciendo. Ah, es que son dos puntos diferentes. Porque en este caso, fecha para la próxima realización de la revisión, sí. En este caso, fecha de último reporte, debemos traer es este. El que corresponde a la celda F4. Cuando se finalizó la tarea que estábamos desarrollando, cuando finalizamos de limpiar los equipos o los mouse. Mientras que en la fecha de la próxima revisión, allí sí es donde deberíamos traer la fecha de la cual estábamos hablando hace algún momento. Recordemos, damos igual, cambiamos la hoja en el cual encontramos la información, damos clic en la celda que necesitamos y pulsamos la tecla Enter. Desplazamos con nuestro mouse para completar los datos y allí tendríamos la información solicitada.
sin copiarla. Listo, entonces de pronto hasta ahí vamos bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estamos bien. Listo. Luego nos dice, genere una fórmula que permita calcular el número de días transcurridos entre las dos fechas. Genere o utilice una función días.lab.intl para determinar la cantidad de días laborados entre dos fechas. Listo, utilice una función si fecha para determinar cuántos meses y en la otra cuántos años pasaron entre dos fechas diferentes. Bueno, entonces en este caso, para determinar cuántos días transcurrieron entre dos fechas, podríamos aplicarlo simplemente haciendo una resta, tomando una fecha inicial y restándole una fecha final, o al revés, como lo queramos ver. Por ejemplo, aquí nos dice que pasaron 120 días. Entonces, simplemente, ¿cuántos días transcurrieron? Tomamos la fecha final menos la fecha inicial y eso nos permitiría determinar cuántos días transcurrieron entre dos fechas determinadas. Otra forma de hacerla es utilizando una función que se llama días 360. Igual días 360. Días 360 lo que hace es calcular cuántos días transcurrieron entre una fecha y otra fecha. Y es básicamente lo mismo. Tomamos una fecha inicial, separamos con el punto y la coma y seleccionamos una fecha final en este caso. Aquí creo que lo puse, perdón, aquí lo puse al revés, porque precisamente allí nos dicen fecha inicial, que sería el 24 de abril. Allí lo puse al revés, qué pena, y la fecha final sería pues precisamente la que termina. Extrañamente, no son los mismos días. Y eso sucede precisamente por el método que se está trayendo o el tipo de método que se está utilizando. Excel, digamos que lo forma a través de dos métodos diferentes, el estadounidense o el europeo. Y nos dice, las fechas de inicio y finalización se aproximarán a los meses de 30 días mediante el método de Estados Unidos. Y si utilizamos el método europeo, va a pasar algo muy similar. Nos dice las fechas de comienzo y las fechas de fin que tienen lugar el día 31 de un mes equivalen al día 30 del mismo mes. Entonces allí depende qué método estemos utilizando nosotros. Por ejemplo, si vemos que utilizamos el falso, nos sigue apareciendo 118. Qué extraño, en el 119 pasa lo mismo, en el verdadero también pasa lo mismo. Entonces, esa función tiene como ese problema y es que no se estipula muy bien al calendario latinoamericano. Lo mejor o lo más recomendable es utilizar la resta entre ambas fechas para determinar cuántos días pasaron. En el caso de los días laborales son bien diferentes porque todos los países tenemos una cantidad diferente de días laborales. Depende mucho de la cantidad, por ejemplo, de días festivos que tenemos y también depende, por ejemplo, si el empleado pues se incapacitó o tomó una licencia no remunerada o bueno, no sé, tantas cosas que pueden surgir en el día a día. Entonces, los días laborales nos permite especificarlo a modo general de acuerdo a un grupo de características. Si nosotros utilizamos días.lab.intl, nos hace una serie de preguntas. ¿Cuál es la fecha inicial? Entonces, la fecha inicial es pues, donde se inició el último mantenimiento reportado. ¿Cuál es la fecha final? Sabemos que es la fecha donde se supone o es una fecha posterior a la inicial.
La siguiente pregunta que nos hacen, en el país en el cual estamos determinando o en la empresa donde se está trabajando, ¿qué se considera un fin de semana? Entonces eso depende mucho, porque puede que en esta empresa se trabaje los sábados. Entonces para esta empresa solamente se considera fin de semana el domingo. O bueno, o lo normal, digamos, sábado y domingo. O bueno, en casi todas, aunque ya no mucho, pero digamos sábado y domingo. O no sé, es una empresa un poco más reciente, un poco más joven, entonces el viernes hacen teletrabajo y no quieren contarlo como días laborales. Bueno, realmente nos dan todas las opciones de lo que se considera como un fin de semana. Digamos que vamos a utilizar el método tradicional, que sería sábado y domingo, y luego nos hacen una pregunta muy puntual. ¿Cuántos días no son laborables? Esto hace referencia, por ejemplo, a lo que les decía. ¿Cuántos días fueron festivos entre estas dos fechas, entre el 24 de abril y el 22 de agosto? Entonces, mira, no sé, en ese lapso de tiempo hubo 3 festivos, por ejemplo, o bueno, no sé, realmente pueden ser muchas cosas, pero ¿cuántos días no se elaboraron en ese transcurso de tiempo? Para este ejemplo utilizamos, no sé, el 3. Entonces nos dice, bueno, de acuerdo con eso y los cálculos que hicimos, los días laborales que se pueden calcular fueron 87. Voy a dejarla un momento. Recordemos la fecha inicial en la que vamos a iniciar el proceso, la fecha final, la forma en la que nosotros consideramos el fin de semana, solamente el domingo, sábado y domingo, y cuántos días no se trabajaron a lo largo de ese mes o ese periodo de tiempo que nosotros estamos dando entre la fecha inicial y la fecha final. Vamos a revisar por acá el chat. No me apareció, pero la última parte no me apareció. ¿Cuál es la última parte? Días.lab. ¿O cuál sería la última parte? La de días no laborales. ¿Pero a qué te refieres con que no te funcionó? ¿No te carga la fórmula o algo así? Mm, ¿Y qué error te muestra o qué te sale? Sí, mira, acá la dejo. ¿Sí te funcionó? La 3 lo colocamos a sugerencia, quiero decir, estipulado. Sí, inclusive ese dato se puede dejar vacío. Si después del uno no pones nada, no pasa nada. Funciona igual.
Bueno, hoy alcanzaríamos a ver dos funciones más. Nos quedaría pendiente estas funciones que son bastante sencillas. La mayoría son bastante simples. De pronto las que quisiera explicar con un poco más de tiempo son estas. Porque aquí, por ejemplo, solamente estamos, bueno, se van a dar cuenta que son bastante simples. Sobre estas, por ejemplo, estas son bastante simples. La única pues las más complicadas de desarrollar son como estas que esperaría mostrárselas mañana. Pero aquí, por ejemplo, en el informe, en el total de los meses podemos utilizar una función que se llama fecha. Parece que no la tengo. Ah, entiendo, listo, vale. Indispensable para separar los argumentos. No recuerdo si tiene punto porque es que mi Excel no la tiene de forma directa. Sí, es sola. Es fecha inicial, fecha final y la unidad de medida que estamos buscando. Listo. ¿Por qué me toca hacer esto? Porque, por ejemplo, cuando yo escribo la función, Excel no la detecta, es como si no la tuviera. Esta función de fecha se implementó en los Exceles más recientes o en la versión de Excel más reciente. Entonces yo aquí, por ejemplo, podría decirle que voy a tomar una fecha inicial va a ser esta fecha inicial, qué pena con ustedes, esta fecha inicial, entonces me lo termino acá para mostrarles mejor porque es que está muy cerquita. Esto es mi mes. Ahora sí. Listo. Entonces, la función fecha lo que nos permite hacer es determinar cuánto tiempo pasó entre dos fechas de acuerdo a lo siguiente, a trimestres, meses, años, días. Aquí, por ejemplo, ¿qué queremos saber? ¿Cuántos meses pasaron entre una fecha y otra? Total meses transcurridos, entonces nosotros podríamos tomar cuál es la fecha inicial que se dio en este caso, separamos con el punto y la coma, tomamos la fecha final que corresponde a la fecha de finalización y por último ponemos la M de mes o de mount realmente, en este caso en comillas porque es una palabra, es una letra. Siempre que hablamos de letras o palabras deben ir entre comillas para decirle que estamos viendo o que estamos buscando cuántos meses transcurrieron entre una fecha y otra. Lo mismo podríamos hacer para los años. Si fecha de una fecha inicial, una fecha final, pero en vez de la M utilizamos la Y de year para determinar cuántos años pasaron entre una fecha y otra. Aquí evidentemente el resultado debería ser 5. Digo, perdón, 0, 0, perdón, no sé, estaba viendo el otro 5. Debería ser 0 porque estamos hablando del mismo año. Entonces no debería haber ningún cambio. Pulsamos la tecla Enter y efectivamente nos dice que han pasado 0 años entre una fecha y otra. ¿Hasta allí te funciona bien?
Ah, listo, bien. Sí, sí es necesario utilizar la inicial en inglés. Normalmente es en inglés. Este tipo de funciones, sí. Aquí, por ejemplo, te dejo el contenido de esa función específicamente, donde te muestra cómo la debes declarar. Aquí, por ejemplo, te da la comparación. Si yo quiero saber cuántos meses y cuántos días pasaron entre dos fechas. Y aquí, por ejemplo, podemos saber cuántos años y cuántos meses. Y aquí cuántos años y cuántos días. ¿De pronto tienes alguna pregunta antes de que finalicemos con la sesión de hoy? Listo, perfecto, vale. Entonces, sin embargo, me quedo conectado hasta las 2:30 de la tarde por si tienes alguna otra duda, alguna otra pregunta. Si no, nos veríamos mañana a las 7:30 para continuar tanto con esta guía como con la siguiente que vamos a realizar, que por ejemplo es una sola. Entonces es más cortico, pero lo que necesitamos explicar es mucho más importante, o es muy importante porque el concepto se utiliza en muchísimos campos. Bueno, entonces vamos a detener aquí la pantalla. Con la 7 porque la actividad depende de las dos guías. Pues las dos al tiempo, por favor. O si la quieres dejar subida y mañana subes la otra, tampoco hay ningún problema. Bueno, entonces quedo muy pendiente. Cualquier otra duda o cualquier otra pregunta hasta las 2:30, ¿vale?